¿Bendecidos o no? Están como callados. Muy bien, sean todos bienvenidos. Colocamos el anuncio de apagar el celular con el fin de que podamos ponerlo en silencio para que de pronto a la hora de escuchar la palabra, pues no nos distraigamos o de pronto nos llamen a cobrarnos plata, que después sí, después, dígale, déjelo mientras después le pago, algo así. Bien, muy bien, la idea es tratar de no distraernos en este espacio tan importante como es la palabra. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos entonces para escuchar la palabra del Señor el día de hoy? ¿Seguro? Bien, dígale que está a su lado, no me vaya a distraer. ¿Listo? Porque es que esto es serio. Entonces nos toca aquí estar muy pendientes. Hace algunos años atrás, cuando estudiaba en la universidad, recuerdo que para poderme graduar tenía que hacer un diplomado en las NIF, en las Normas Internacionales de Información Financiera. Y tenía que hacerlo, yo estudiaba en La Vega los sábados, sabatino, estudiaba en la universidad, pero el diplomado era en Madrid, Cundinamarca, y en Madrid, Cundinamarca. Entonces, teníamos que salir de estudiar el día sábado, tipo 4 o 5 de la tarde, y viajar hasta Madrid al diplomado. Y allí empezaban las clases como tipo 6 de la tarde, si no estoy mal, hasta las 8, 8:30 de la noche, en aquella época. Y así todos los sábados, por más o menos 3 meses y medio, casi 4 meses, para ver el diplomado. En muchas de esas oportunidades, en ese tiempo, el pastor me había dado o me había puesto a cargo la moto de la iglesia. Una moto que tenía la iglesia en aquella época, una GN 125, ¿alguien conoce esa referencia? ¿Sí? Y en esa moto, paradójicamente, hay muchas anécdotas que contar, porque esa moto fue en la que se accidentó y murió mi líder. Y la moto no le pasó nada, a la moto no le pasó nada, pero el líder se murió. Tremendo, un accidente terrible. Yo les he contado, creo que en algunas oportunidades. Y esa moto, como no le pasó nada, pues siguiente, ¿sí? Como siguiente en la... ¿Sí? ¿Quién se va a hacer cargo de de la moto? Y la moto se la entregaban al que se iba a hacer cargo de los campos, y en ese tiempo, pues yo era el que me quedé como encargado. Entonces me pasaron la moto y le cuento que 3 días después de enterrar a Mauricio, coger la moto era una cosa tremenda. Eso se siente algo terrible. ¿Sí? Eso es la primera manejada. La segunda ya a usted se le quita todos los miedos. Entonces, el pastor me prestaba la moto y yo los sábados me iba para Madrid a estudiar y muchas oportunidades, compañeros que iban conmigo, pues se quedaban del bus porque a esa hora, paradójicamente en ese tiempo, no pasaban buses ya por Siberia. Ya había pasado el último de Bogotá a La Vega y la gente se quedaba sin transporte. El pastor, por cuestiones de seguridad, me dijo, no le vuelvo a prestar la moto a los sábados. Entonces no pude volver a irme en la moto. Y el día en que tuve que ir a estudiar, llegué allá como pude y la avenida era lo tremendo. Pero cuando me iba a venir, pudimos salir, gracias a Dios, hasta Siberia y bajamos un poquito ahí hasta el peaje y no encontramos transporte para venirnos para La Vega. Entonces llamé a un amigo de La Vega, que era compañero de ministerio, y le pedí el favor que fuera a recogerme, tipo, póngale usted 9, 10 de la noche. Y el hombre dijo, listo, ya voy. Y se vino desde La Vega en su carro, llegó y me recogió a mí y a mis compañeros y nos llevó a el pueblo. Llegamos 11:30 de la noche al pueblo, dejamos a todos los compañeros en la casa, quedé yo de últimas que me iba a ir a dejar en mi casa. Cuando yo volteo a mirar, detrás en su carro hay ropa, hay colchones y cosas. Y me dice, Jason, es que a mí me era necesario ir a recogerlo porque necesito un favor. ¿Cómo así? Sí, necesito un favor. Y el favor que necesito es que me dé posada esta noche en su casa. Había tenido un problema gravísimo con la esposa y tenía la ropa, tenía todo ahí en el carro. Y yo le dije, bueno, hágale. Lo cierto es que se quedó con nosotros como 6 meses. Sí, no le estoy mintiendo. Como 6 meses. Vivíamos mi hermano y yo en un apartamento y él, desde ese día, se fue a vivir con nosotros. Y a mí sí, la verdad se me hizo raro que cuando yo le dije a 10 de la noche, vaya y nos recoge hasta el peaje, no dijo que no, dijo, ya voy. Claro, el hombre me dijo así, fue muy sincero, me dijo, yo necesitaba ir a recogerlo porque necesito pedirle un favor.
y pues nos pudimos ahí unir fuerzas y ayudarlo en su proceso fuerte. Pero ahora, en la relación con el Señor, la pregunta es, ¿qué necesidad tiene el Señor de ayudarlo a usted? ¿Qué necesidad tiene Dios de ayudarnos? Particularmente cuando nos ayudamos el uno al otro, indiscutiblemente, aunque no se diga y aunque la Biblia nos enseñe que la ayuda que uno se da entre amigos, entre personas, es sin esperar nada a cambio, definitivamente uno en el fondo guarda una esperanza que a ese que ayudó, de pronto cuando se necesite usted de que le echen la mano, de pronto esa persona puede responder. Así sea por gratitud, por cortesía. Pero en la relación con Dios me hice esa pregunta. ¿Qué necesidad tiene el Señor de ayudarte? De ayudarnos. Otra pregunta, ¿necesita algo Dios de nosotros para ayudarnos como nos ayuda? Y yo creo que la respuesta es más que obvia. No, no necesita nada. ¿O acaso hay alguien aquí que se cree indispensable para Dios? Que diga, Dios no puede vivir sin mí. No creo que haya alguien. No creo que nadie pueda decir que Dios necesita ayudarlo porque va a recibir algo de usted en el sentido de que indispensable para él. Definitivamente no lo es, pero aún en ese razonamiento hay versículos de la Biblia que me llaman mucho la atención, que me gustaría leerle, a ver qué piensas. Ejemplos como el siguiente. Dijo Jesús a sus 12 años, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario? Bueno, está bien que Él no necesite nada de nosotros, aún así nos ayuda, pero Jesús dijo, a mí me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y hay una gran diferencia en que a alguien le toque hacer algo y que le sea necesario. No sé si me hago entender. Versículos como cuando dijo Jesús y comenzó a enseñarles a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Otro versículo que me llama la atención es el que dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Jesús dijo, es necesario que también a otras ciudades vaya y anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto fue enviado. En otra oportunidad dijo, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, Jesús era tremendo, les dijo a los fariseos que le dijeran a Herodes zorra. Aquí está en la Biblia, hermano. Así les dijo, id y decirle a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, tercer día y termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga haciendo eso. Me es necesario. En otra oportunidad dijo, y este es uno de los versículos claves de la Biblia que también llama mi atención acerca de esa necesidad de Jesús, y dice así, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Alguien lo ha escuchado? Eso se encuentra en Juan 9, cuando Jesús tuvo el apoteósico encuentro con el ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan quién pecaría, él o sus padres para que haya nacido ciego, y Jesús dijo, no, ninguno de los dos, él es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, y dijo, me es necesario hacer las obras. Así que lo que yo descubro en este pasaje es lo siguiente. Creemos firmemente, y no hay que dudarlo, de que el Señor no tiene ninguna necesidad de ayudarte y de ayudarme. Pero los textos que acabamos de leer dicen que hay cosas que le son necesarias a Él. Necesario ayudar a la gente, necesario sanarla, necesario liberarla. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y cuáles son las obras del que lo envió? Las obras del que lo envió a Jesús es procurar el bien y la salvación de la humanidad. ¿Sabe qué me llama la atención de estos pasajes? Una verdad teológica que quisiera predicarte y enseñarte el día de hoy. Quiero decirte que al Señor Jesús no le era necesario, pero decidió hacerlo necesario. Creo que nadie entendió. Es decir, al Señor no le era necesario ayudar a nadie, pero Él quiso por decisión propia que fuera necesario para él. Y hay una gran diferencia en que uno mire a Dios desbordante de misericordia, grande en maravilla, que no necesita de ningún ser humano para hacer, que no necesita de ningún ser humano para hacer su voluntad, pero que ese mismo Dios me diga que a Él le es necesario ayudarme con estos textos. Eso cambia la perspectiva del amor tan profundo que Dios siente. Es decir, que Jesús volvió
una decisión personal que le fuera necesario ayudarte, aun cuando para él no es necesario ayudarte. ¿Alguien me está entendiendo? Una cosa es ayudar a alguien y darle lo que me sobra. Y otra cosa es que se vuelva una necesidad tuya ayudar a otro. Una cosa es particularmente yo, la verdad, soy sincero. No me presento aquí como el ejemplo a seguir en ese sentido. Pero a veces uno trata de ayudar a alguien porque le sobra, porque mira que no le hace falta, porque mira que no va a ser perjudicada su situación estable, cualquiera que sea la circunstancia de ayuda. Pero me rompe el corazón y la mente ver que a Jesús no le era necesario venir al mundo. Aún así, él decidió que le fuera necesario. Y cuando la Biblia nos dice que a Jesús le eran necesarias muchas cosas, ejemplo, hacer las obras del que le envió, habla de un amor genuino, habla de un amor transparente, pero sobre todo de un amor comprometido. Es decir, que cuando Jesucristo se compromete a hacer las cosas y salvar a alguien, obrar en la vida de alguien, es un compromiso personal que él ha decidido tomar. Es un compromiso que no es como, voy a ver en mi agenda a ver si tengo tiempo. Voy a mirar a ver si me sobra tiempo para ayudarte. No. En la agenda de Jesús, él volvió necesario ayudar a la humanidad. Y por esa razón es que usted y yo estamos aquí. Con esto quiero persuadirte a que abras tu mente para que veas la bondad de Dios tan grande, la misericordia de Dios tan grande. Y aunque predicamos de la misericordia de Dios, aunque Él le sea necesario ayudarte, quiero decirte hoy, tú y yo no debemos abusar de esa necesidad que Él tiene. Pilas, porque hay muchas personas que aunque consideran que Dios es misericordioso, siguen en la vida tomando decisiones deliberantes, pecando deliberadamente a nombre de que Dios es misericordioso. Hay gente en este momento, lo dije tal vez en una prédica, hay gente en este momento pecando en nombre de la misericordia. Hay gente en este momento, frases que a veces pueden confundir el corazón de una persona y malacostumbrarla y enseñarle mal acerca de la fe, diciéndole o haciéndose sentir esa misma persona diciéndose que como el Señor le ama, Él le entiende. Entonces no hay que cambiar porque Él le entiende. Y te quiero decir que aunque Dios tenga necesidades, su necesidad sea ayudarte, que la haya vuelto, quiero decirte que no era en principio su necesidad. Él decidió que fuera así. Así que no hay que abusar de su gran misericordia. En otras palabras, usted y yo tenemos un Dios que decidió volver una necesidad a ayudarte. Así que yo te quiero invitar a que entendiendo esa verdad, que es de mucho respeto, por favor te dejes ayudar. No sé si me estoy haciendo entender. Porque no cualquiera se le vuelve una necesidad lo de otro. Vuelvo y lo digo. No a cualquiera se le vuelve una necesidad lo de otro. A veces le dicen, imagínese que fulanito está aguantando hambre. Dios le ayude. Pues sabemos, pero no se nos vuelve una ¿qué? Necesidad de ayudarlo. ¿Sí o no? Pero Jesucristo está tan comprometido con la salvación suya que se le volvió necesidad la cosa. Y no es lo mismo, a veces hasta uno los palabras que usa al servir. Patricia, tienes que hoy me toca servir. ¿Me toca? Qué rico sería decir como Jesús a sus 12, me es necesario estar en los negocios de... No, pastor, no me toca, me es necesario servir. Es que es diferente la cosa. Se vuelve como, me es necesario ser fiel. Claro. Me es necesario responder por mi familia. Es que me toca. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más profundidad? ¿Qué tiene más compromiso? El necesito hacerlo. Así que yo te quiero hablar hoy de un Dios que aunque se cuenta una historia con una mujer sirofenicia que dijo a la mujer que no necesitaba el pan sino las migajas que se caen de la mesa, ¿recuerda el texto? Quiero decirte que aunque la paradoja está en el texto, Jesús a nadie le da migajas. Nunca el Señor le da migajas a nadie ni sobras, porque a Él le es necesario ayudar. Es decir, que está enteramente comprometido con tu vida. Y la verdad es que cuando uno se compromete y le es necesario ayudar a alguien, pero ese alguien se comporta como no debe ser, responde mal a la necesidad que alguien hizo suya cuando no debería hacerla, definitivamente saca mucho la piedra. ¿O no? Entonces,
No, con esto no quiero humanizar a Dios, no lo quiero humanizar porque Él no es humano, Él es Dios. Pero definitivamente yo no puedo dudar que el Señor no se le pase por su hermoso corazón un tanto de enojo al ver que se le hace necesidad de ayudarme y yo respondo como un petardo ante su ayuda. Es decir, que como que está más comprometido Él en que yo cambie que yo mismo. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo? ¿Cuándo será que nos responsabilicemos de nuestra vida? ¿Cuándo será que entendamos que aunque la vida no es nuestra porque Dios es el que la da y la quita cuando quiere, sí tenemos una gran responsabilidad en ella? ¿Cuándo será que nos volvamos responsables de la esposa, de la familia que tenemos, de los hijos que tenemos? ¿Cuándo será que se nos vuelva necesidad los dones y talentos que Dios nos ha dado? ¿Cuándo será que se te vuelva necesidad la visión que Dios te dio? ¿Cuándo será que se te vuelva necesidad el propósito por el cual naciste? Hay gente en la silla esperando con muy buenas intenciones servir a Dios, posponiéndolo por años. ¿Cuándo se le volverá necesidad? Sé que hace 2 miércoles y domingo no predicaba, pero venía con toda. Quiero decirte que en todos los textos que leí, cuando el versículo decía, Jesús me es necesario, la palabra necesario en griego es dei y es un verbo. Y esa palabra dei significa compromiso, tarea. Significa deber. Y a mí me parece tremendo que a Jesús se le haya vuelto un deber ayudar. Vuelvo y digo, no le es necesario, pero Él quiso que fuera deber. Y con esto que tú estás escuchando, recae mucha responsabilidad sobre ti al escuchar que el Señor se le ha vuelto un deber ayudarte. Hay un poco más de responsabilidad con el ayudado. Hay una línea muy delgada que el ayudado tiene que respetar porque otro que no debería incumbirle la situación decidió que le incumbiera para que pudiera entonces ayudar al que lo necesita. Así que en ese orden de ideas, escúcheme, la Biblia también dice de otra necesidad que ya nos compete a nosotros, no es suya, es nuestra. Y Jesús la nombró y Jesús la dijo así: los sanos no tienen necesidad de qué, de médico, sino los enfermos. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y paradójicamente esa palabra necesidad que aparece en ese versículo, cuando Jesús dijo que los que tienen necesidad de médico son los enfermos. En términos espirituales todos entendemos ese texto, ¿no? Que los enfermos somos todos nosotros, que necesitan del mejor médico que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, cuando el texto habla de necesidad de los enfermos, todo enfermo tiene la necesidad de un médico. Ya la necesidad de este pasaje ya no es de Jesús, sino es la necesidad nuestra. ¿Me crees si te digo que la palabra necesidad que aparece ahí en ese texto es diferente? Ya no es un deber, sino es una carencia. La palabra necesidad que aparece ahí en el griego ya no es deber, sino carencia. Porque toda persona que tiene una necesidad tiene una carencia. Diferente a la necesidad que Jesús tiene de ayudarte. Jesús no tiene carencias de ayudarte. Jesús decidió que fuera un deber en él. No sé si me estoy haciendo entender con las dos palabras. Entonces, lo que para ti es una necesidad, bíblicamente es una carencia y todos aquí carecemos de Cristo. Necesitamos a Cristo porque, porque en principio no lo teníamos. Y porque todo ser humano en el mundo que no tenga a Cristo carece de lo mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que toda persona en el mundo carece de lo más necesario, que es tener a Jesucristo en su corazón, tener a Dios, tener su palabra. Y qué bueno que el Señor no es ajeno. Dios no es alguien despectivo que ha colocado necesidad en el hombre de él y es alguien despectivo que mira con desdén a los hombres buscarle, no, sino que para ser recíproco y un poema de amor la cosa, no solo colocó en el corazón del hombre carencia por él, sino que volvió un deber en él para poder responder con amor. Imagínense eso. Wow. Así que la necesidad que tú tienes de Cristo es teológicamente correspondido. Es bíblicamente, no existe persona en el mundo que diga que buscó a Dios y no lo encontró. Porque según la Biblia, que lo encuentren para él es un deber y para nosotros una necesidad. ¿Alguien me está entendiendo?
Así que somos los enfermos que tienen necesidad del médico. Esa necesidad que es sustantivo, que no es un verbo. Dijo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Aló. No puede ser que la cola termine dirigiendo al perro. No puede ser. No puede ser que lo mejor de la vida sea el ladrillo cuando la Biblia nos llama a ser edificio. No puede ser que nos estanquemos entendiendo que hay un Cristo que dijo, me es necesario hacer las obras. ¿Y cuál es la obra más grande que Jesucristo se quiso proponer? Es esta, que te parezcas a Él. La idea es que tú seas lo más parecido a quién? A Cristo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Si te estás... ¿Qué tal? Ay, ¿cómo vamos en ese vocabulario? ¿Sí? Parecido. ¿O cómo vamos en esa actitud? La obra, ¿no? Tremendo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas hay una historia particular de la Biblia que nos habla de esto y rápidamente se la quiero compartir. Es la famosa historia de Zaqueo, el publicano chiquitín, que era pequeño de estatura, que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y allí hay otra necesidad, o una necesidad para Cristo muy grande que me llama la atención y que quisiera compartirle. Entonces, Lucas, capítulo 19, versículo 1, nos sigue ahondando en este tema de necesidades, de lo que Cristo decidió volver un deber por decisión propia, pero lo que para nosotros por el pecado es una necesidad muy grande, tenerlo en nuestra vida. Y la historia de Zaqueo es esa historia famosa que me permite describirte esta verdad y encarnizarla en una realidad para que la podamos aplicar a nuestra vida. Así que la palabra dice en Reina Valera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de qué. ¿Cuántos se identifican con Zaqueo? Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Y quiero que por favor lea esa última frase conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y quiero que por favor a la cuenta de 3 lea la siguiente frase. 1, 2, 3. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo doy el cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, sí, ese mismo hoy que apareció en el versículo 5, cuando dijo Jesús, hoy es necesario que pose en tu casa. Ese mismo hoy, el texto dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 3 palabras, 3 puntos. Pasar, posar y poner. ¿Cuáles son? Otra vez. ¿Cuáles son esas 3 palabras, 3 puntos? Vuelvo y les digo. Pasar, posar y poner. A Jesús le es necesario esas 3 cosas. Y en este pasaje descubro esas obras que el Señor le han sido necesarias para ayudarnos en nuestras mayores necesidades y en nuestra mayor necesidad. En primer lugar, pasar por donde estás.
El versículo 4 dice, y corriendo delante subió un árbol sicóromo para verle, porque había de pasar por allí. ¿Sabías tú que leyendo el contexto, Jesús no iba para Jericó? El pasaje dice en el versículo 1, si lo puedes colocar, que Jesús pasó por la ciudad de Jericó, ¿sí? ¿Sí? Pasaba. Y el versículo 4 nos dice que porque había de pasar por allí. Pero ¿sabías tú que para allá no iba Jesús? Jesús iba a Jerusalén a adorar, pero le fue necesario pasar por dónde. ¿Y por qué pasó por Jericó? Diga, por un señor chiquito, por un alma. Te voy a decir una cosa, mano, y espero que entiendas. Hay una obra que el Señor le ha sido necesario hacer en la vida de todos los que estamos aquí, y es pasar por donde estábamos. Yo te quiero preguntar, ¿tú recuerdas dónde estabas la primera vez que oíste de Jesús? ¿Dónde estabas? Jesús te ama tanto que aunque tú y yo sabemos que donde tú estabas rodeado de pecado, algunos sumergidos en el alcohol, algunos en la peor inmundicia, te voy a decir algo, a Jesús le fue necesario pasar por donde estabas. Tremendo eso. ¿Qué le parece tremendo eso? Es decir, que es un error, un tanto error decir, vamos a buscar al Señor. En principio, nadie tuvo la capacidad de buscarlo. ¿Quién fue el que nos buscó? ¿Quién encontró? ¿Quién se encontró? ¿Jesús encontró a Zaqueo o Zaqueo encontró a Jesús? Jesús a Zaqueo. Porque a Jesús le fue necesario pasar por dónde? Por Jericó. ¿Y acaso eso no es igual a la situación de la mujer samaritana? ¿Alguien aquí conoce a la mujer samaritana? Juan 4, no lo coloques, pero lo menciono. Yo sé que ustedes me creen, ¿cierto? Créanme que yo leo la Biblia, así que no se preocupen. Juan 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, solo para ganarse un alma. La mujer samaritana. Lee la Biblia en Juan 4 y verás que Jesús solo fue a Samaria a ganarse un alma. Y se fue. A Jesús le fue necesario pasar por donde ustedes estábamos. Y en el lugar de pecado donde usted y yo hemos estado, allí se ha paseado Jesús. Por ti y por mí. La pregunta es, ¿cómo respondes a semejante compromiso de él? Hace unos años, una persona que venía a la iglesia, venía muy bien y dejó de venir a la iglesia. Y duró meses sin venir. Por cuestiones, por cuestiones de ser un humano, al pastor se le olvida a veces quién viene y quién no. Es normal. Y por favor no me exija más de lo que no puedo porque sigo siendo alguien de carne y hueso. Si me llegas a ver que te decepciono, tranquilo, no te preocupes, soy humano, no te preocupes. Así mismo con los demás. Por eso no tiene que preocuparse mucho a veces por la decepción de la gente. Es que me decepcionaste. Respóndele al que te dijo que te decepcionó. Era de esperarse, no que soy un humano. El único que no decepciona es Cristo. Volviendo al tema de la persona, después de meses me acordé de esa persona y le mandé un mensaje tipo 10 de la noche. Ta, ta, ta. Hola, ¿cómo estás? El Señor te ama, te hemos extrañado, ta, ta, ta. Como a los 15 días regresó a la iglesia esa persona y llorando me cuenta, me dice, pastor, ¿usted sabe dónde estaba yo cuando usted me escribió ese mensaje? Le dije, no, dijo, estaba en una cantina y estaba tomando. Y cuando vi su mensaje, sentí el amor de Dios en mi vida. Y me paré de esa mesa, me fui y aquí estoy en la iglesia. Sí, Jesús visita bares, sí. Es más, si Jesús hubiese venido en este tiempo, no estaría aquí sentado. Estaría allá donde estamos escuchando la música. Él pasa donde hay necesidad. Y si tú has tenido grandes necesidades en tu vida, te quiero dar una buena noticia. Jesús ha pasado por allí. Porque a Él se le ha hecho necesario esto. Y escúchame, para nosotros es necesario que Jesús pase por donde estamos. Y particularmente por una razón.
recuerde que para él lo volvió una necesidad, pero para nosotros, escúcheme, es una carencia. ¿Y sabes por qué Jesús pasa por donde tú estás? Porque tú y yo carecemos de su presencia. ¿Y qué fue a llevar Jesús a Jericó? ¿Qué fue a llevarle a la vida de un hombre? Diga conmigo, su presencia. Yo sé, yo estoy convencido, yo creo que estoy convencido de eso. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí, incluidas las que nos estén viendo por redes sociales en este momento, yo creo que hemos sentido la presencia de Dios. Hemos estado en los dos extremos. Yo creo que toda persona ha sentido la presencia de Dios, me refiero al que ha tenido una relación con Él, ha sentido la presencia de Dios, pero también ha vivido la nefasta sensación de no sentir a Dios. Yo creo que todas las personas hemos vivido eso. Todos los que hemos tenido una relación con Dios hemos vivido eso. Y lo hemos no sentido en nuestra vida, no por Él, sino por nosotros mismos. Porque te tengo que decir, por si no te lo habían dicho y por si te habían predicado de pronto un evangelio un poco facilista, te quiero decir que la Biblia da evidencias que Dios se aparta de la gente. Sí. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de la vida de Sansón cuando Sansón siguió pecando. Deliberadamente pecaba y dice así la Biblia. Y Dios y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Porque Dios tiene paciencia, sí, pero se le puede acabar. Eso es una realidad. Y toda persona que está aquí, yo sé que ha sentido esas dos cosas. Ha sentido lo que es sentir a Dios cerca, pero también se ha sentido lejos de Dios. Y si te has sentido lejos de Dios, te voy a decir que no es por Dios. Te voy a decir que es por ti. Pero todo el que lo busca, escúchame, le pasa a las del salmista, que dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al Seol, ahí estás. Y si me fuera al cielo, allá estás. Te quiero decir, mi hermano, que Jesucristo está tan comprometido con la causa y desea que su presencia está en tu vida, que te ha visitado en los lugares más difíciles donde tú has estado. Es más, me atrevo a decir lo siguiente, y si se lo digo, puede leer la vida del predicador. Es decir, puede usted estar seguro que me ha pasado. Todo aquel que ha tenido una relación con Cristo y con el Espíritu Santo, sabe que hay momentos donde uno va a pecar y el Espíritu Santo no lo deja pecar en paz. Usted peca pero incómodo. Robas pero incómodo. Fornicamos pero incómodos. Vemos pornografía pero incómodos. ¿Qué decirlo? Porque en el fondo de tu corazón sabes que Jesús está pasando por allí. Tremendo, ¿no le parece a usted esto? Y como dije en una predicación hace años, aunque no invitamos a Jesús a presenciar nuestro pecado, tienes que saber que Él estuvo en primera fila. Ahí estaba presente. Así que te quiero decir que eso habla de la compañía tierna que el Señor desea colocar en ti y en mí. Cristo ha pasado por donde hemos estado porque conoce nuestra más profunda necesidad. Y la mayor necesidad de Zaqueo no era la plata, porque la Biblia dice que era un hombre rico, era publicano. No era los lujos, no eran las comodidades, lo que muchos buscamos. La palabra Zaqueo quiere decir puro, pero era lo que menos vivía. No era un hombre puro, era un hombre corrupto. Lo que más necesitaba era el amor y la amistad de un verdadero amigo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Jesucristo no fue a decirle cuántos pecados tenía. En el pasaje no encuentro eso. Y pudo haberlo hecho porque Zaqueo era judío. Es decir, que se volvió publicano. Y al volverse publicano, le estaba dando la espalda a su propio pueblo. Es decir, es como que un judío en esa época se hubiese convertido como en un romano y que él mismo oprimiera a su propio pueblo y robara a su pueblo. ¿Sabe cómo lo veían sus propios hermanos judíos a Zaqueo? Como lo peor. Lo trataban como de lo peor. Ahora, el detalle no menor del texto de que era de bajita estatura, es probable de que él fuera un hombre con complejos. Con complejos. Pero paradójicamente el texto no dice que Jesús fue a exhortarlo, a llamarle la atención y a decirle, usted es un pecador, hijo del diablo. No, porque era judío. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Le era necesario pasar por allí y le dice, Zaqueo,
Saqueo trata de verlo, ¿no? Trata de buscarlo y eso me llama la atención. El pasaje dice, y vale la pena leerlo, versículo 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. ¿Y qué hizo este loco para verlo? Versículo 4: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Señoras y señores, Saqueo abandonó su trabajo. ¿Por qué? ¿Por ver a quién? Cuando se trata de suplir la mayor necesidad del corazón, que es Cristo, hay que dejar lo que sea. ¿Alguien me está entendiendo? Hay que sacarle tiempo. Es lo que menos tiene nuestra sociedad hoy en día consumista. Nuestra sociedad lo que menos tiene es tiempo para Dios. Y decimos descaradamente, Dios me entiende. Y qué triste que las cosas de Dios siempre puedan ser sacrificables para muchos. Celebramos los cumpleaños precisamente el domingo. No puede ser otro día. Con esto no estoy teniendo nada, ¿ok? No. Solo que estoy colocando ejemplos. Los paseos son el domingo. Tenemos que ir a comprar la ropa, es el domingo, cuando es el día para ir a la iglesia para buscar a Dios. Si nos coge la tarde, no hay ningún problema de no haber orado. Salimos y en el camino corremos. Pero siempre lo de Dios es sacrificable. La pregunta es, ¿por qué? ¿No debería ser lo más importante? No sé si me estoy haciendo entender. Que Dios nos ayude. Y entonces queremos contar, mire, le voy a decir esto. Queremos contar con la bendición de Dios como si pasáramos horas con Él solo pasando segundos. ¿Alguien me entendió? Tenemos que hacer un replanteamiento en nuestra agenda. Y necesitamos entender que aunque Jesús pasa por los lugares donde nosotros estamos, necesitamos dejar ciertas cosas. Saqueo dejó su puesto de trabajo. Subir al árbol no solo habla de su curiosidad, sino de su necesidad. Si no le fuese necesario, ¿usted cree que se subía al árbol? No, o sea, yo no hago eso. Yo no hago eso. La verdad no lo haría si no me fuera necesario. Pero la pregunta es, ¿qué locuras usted ha hecho por amor? Pastor, pagar vuelos caros. Si usted supiera lo que yo he hecho, pastor. Si hacemos eso por la gente, ¿cuánto más para el Señor deberíamos hacer cosas que demuestren que nos es necesario? Una medio bobadita, dedicarle nuestra vida. La pregunta es, ¿tú no crees que a manera de agradecimiento, no pagando, pero a manera de agradecimiento, ¿no te parece que si tú entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz, a ti no te parece que lo mínimo que deberías hacer era entregarle tu vida? ¿No te parece que lo mínimo debería ser eso? Lo más pequeño. Así que te quiero hablar de esto. El Señor ha estado cerca de ti en el lugar donde tú has estado. El reto es a corresponder a su pasar. Si pasó por Jericó y no iba para allá porque iba era para Jerusalén a adorar en el templo, pero pasó por Jericó, Saqueo debía corresponder, no debía desaprovechar esa pasada que Jesús se dio, ese rolis que se dio por Jericó. Y te voy a decir, con temor y temblor de parte de Dios, si viniste esta noche a este lugar a escuchar esta palabra, es porque Jesús te está visitando. Es porque Jesús ha tenido citas contigo y tú lo sabes, que te ha inquietado a estar cerca. Por favor, sé recíproco a ese pasar. Sé recíproco a que Él se haya acercado. Sé recíproco a esa cercanía y comienza a corresponderle a su amor. Porque para Él lo volvió de ver sin que le sea necesario. Pero para ti, para mí, sí es una necesidad tener su presencia en nuestra vida. ¿Cuál era la segunda palabra que le dije? Gracias. ¿Ya se lo olvidó? Pasar, segunda, posar. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose. Sinónimos, hospedarme, quedarme a dormir en tu casa, posar. De posada, ¿no? Entonces,
Él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y no faltan los chismosos y los que hablan mal siempre en todo escenario. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, es que eso vino. En otras palabras, Jesús vio a Zaqueo y vio que era necesario posar, quedarse, hospedarse en su casa, pero sobre todo Jesús buscaba posar en su corazón. Quiero decirte que lo segundo que se le volvió necesario a Cristo no fue solo pasar por donde estabas, sino posar en tu vida. Cristo no se pegó el viaje desde el cielo a venir a la tierra 33 años a morir para que solo para ti sea un personaje histórico. No, el objetivo de Jesús de venir a la tierra solo por 33 años era que lo conocieras y que posara ahora en tu vida y en tu corazón, es decir, que se quedara a vivir en ti. Y el gran ejemplo de eso es cuando la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Imagínese qué se siente que Dios viva en mí. Wow. O sea, imagínate Dios viviendo dentro de ti. Eso es. Y particularmente Jesús se posa en la casa de Zaqueo, no simplemente por cortesía o por brindarle una amistad, sino porque Jesús deseaba quedarse en el corazón de Zaqueo para siempre. Lo mismo o el mismo objetivo, la misma necesidad, hoy Jesús ha decidido tener, y todos en este lugar sabemos que es una real necesidad que en nuestra vida viva Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí entienden que para ti es necesario que Jesús viva en tu corazón? ¿Sí o no? Para ti es necesario que Jesús viva en tu corazón. No es lo mismo definitivamente enfrentar una prueba, una calamidad con Cristo que sin Cristo, definitivamente. No es lo mismo, porque a mí me encanta la palabra, porque la palabra es advertencia, la palabra nos prepara premeditadamente para las situaciones. No es lo mismo leer la Biblia y entender los tiempos, entender los acontecimientos. No es lo mismo ir al desierto sabiendo que no sabe. No es lo mismo enfrentar una enfermedad sabiendo que puede ser una prueba que no saberlo. El corazón se puede amargar, la vida puede girar en torno a la situación, podemos entrar en fatalismo, pero si entendemos, la cosa es diferente. Y Jesús no solo es para verlo, sino Jesús es para vivirlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Al Señor le era necesario posar en su casa para posar en su vida. Para posar en su vida. Así que relacionarnos con el Señor es para que pose en tu vida. Bueno, te lo voy a decir de otra forma. Si Cristo y Dios te permite venir a su iglesia, a la congregación, es mínimo para quedarse a vivir en ti. ¿Sí? Si tú haces tu devocional o lees o haces la casa de vida, lo mínimo que está buscando Jesús es vivir en ti. El tema es que, como somos huesos duros de roer, Jesús se ha quedado en algunas habitaciones, pero hay habitaciones de nuestro corazón que no le hemos entregado. Y Jesús no hace negocios a medias. Iba a decir otra palabra, pero no la digo porque sí. Lo que te quiero decir es que con Jesús es todo. No sé si me estoy haciendo. Así que la relación que Cristo quiere tener contigo es para vivir en ti y para que viva en ti eternamente. Nuestra necesidad mayor es que Cristo pose en nuestro corazón. La pregunta es, si Zaqueo es esto, es un publicano que cobra impuestos, que roba al pueblo, ¿cuánta gente, tú por qué crees que él se baja a prisa ante la misma autoinvitación? Porque Jesús está autoinvitando, un tanto como confianzudo, ¿no le parece? Lo ve allá subido y le dice, bájate Zaqueo porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y Zaqueo se baja a prisa, dice, y le recibió con gozo. ¿Tú por qué crees que Zaqueo le recibe con mucha alegría? Entendiendo lo que era Zaqueo, ¿cuántas visitas recibía Zaqueo en su casa? Ninguna, mi hermano. Zaqueo es el típico hombre que aparenta. Es la típica persona que aparenta felicidad con su dinero, con sus lujos, pero realmente cuando llega a casa. Y yo sé que hay más de uno aquí que me entiende.
Nadie. Pero te voy a dar una buena noticia. Donde nadie posa, Cristo posa. Es interesante ver que un rico reciba con mucha alegría a un pobre, porque Cristo no era rico en dinero. Hasta Jesús nos hizo ver sus finanzas cuando dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así dijo Jesús. Así que si buscas a Cristo por plata, Zaqueo estaba feliz de que Jesús posara en su casa. La gente decía que Zaqueo era un pecador. Miren, lo decían, murmuración, ¿no? La murmuración es hablar mal en voz baja. Eso significa murmurar. Pues se imagina la multitud y Jesús yendo con Zaqueo contentos. ¿Y qué decía la gente detrás de ellos? Mírenlo. ¿No se supone que es el santo? Mírenlo. ¿Acaso no sabe que Zaqueo es un pecador? ¿Cómo se va a dormir a la casa de un pecador? La multitud, la pregunta es, ¿no tenía pecados los que murmuraban? Claro que sí. Escúchame. Ellos se escondían en aparentes bondades. Se creían tan buenos como para señalar a otros. Y qué triste es cuando señalamos a los demás. La murmuración siempre va a existir en el escenario de lo bueno. Siempre. Hay una frasecita que leí que la dije tal vez en algún mensaje. Y te la quiero decir porque es sanadora. Pero mientras tú te propongas hacer las cosas bien, en alguna parte del mundo hay alguien queriendo ser tu enemigo. Aló. Eso es una realidad. Y en ese orden de ideas, Zaqueo ahora tenía una riqueza más grande a la cual apegarse. Zaqueo le recibió con gozo, le recibió con su corazón y en su corazón, porque le era necesario y porque carecía del verdadero amor que alguien le ofrece. Solo Cristo le dijo eso: te ofrezco amistad, te ofrezco quedarme en tu casa. Imagínense, él sintiéndose lo peor del mundo. Jesús, cuando el texto dice, y es importante que lo miremos, cuando el texto dice en el versículo 7 que todos murmuraban, a mí me llama la atención eso. Todos murmuraban y decían, ¿se va a quedar o se va a posar o va a entrar en el aposento, en la casa de un hombre pecador? ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesús no se preocupó. Ay, ¿qué van a decir de mí? No. Te quiero decir que Jesús no llena expectativas, llena corazones necesitados. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no estaba ni necesitaba llenar la expectativa a la gente. No, no le importaba el qué dirán, porque él entendía que él no vino a llenar las expectativas de nadie. Y hay gente que deja de creer en Dios porque pone expectativas en Cristo que no son. Y Jesús no está interesado en llenar las expectativas de nadie. Jesús está interesado en llenar los corazones de los necesitados. Y para posar en la vida de alguien, Cristo necesita lo que tuvo Zaqueo: disposición. Porque cuando Cristo posa en una vida dispuesta, es necesario que se dé una relación profunda. Cuando Cristo posa en una vida, esa vida tiene la mayor posesión del mundo, que es tener a Cristo en su corazón. Y hay un último: pasar, posar y poner. El versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dio señales de la salvación que Jesucristo mencionó cuando dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pregunta, ¿Jesús le dijo que hiciera eso? ¿Por qué él hizo eso? Porque le nació. Porque solo necesitó la amistad, el amor de Cristo para comenzar a entender lo que debía hacer en su vida. Por eso a mí el Señor no me mandó a restregarle en su cara los pecados que usted comete.
Porque para eso usted tiene a dos, al diablo y su conciencia. A lo que me mandaron fue hacer lo que Cristo hizo, ofrecerle amor y amistad al pecador, porque cuando se enamora, él solito por iniciativa propia, ¿qué comienza a hacer con su vida? Comienza a ponerla en orden. Imagínense a Zaqueo ahora por recibir al Señor y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado. Dígame, ¿cuándo en la vida a Zaqueo le importaba si defraudaba o no? Nunca. Solo cuando Cristo entró en su vida es que sintió en su corazón que tenía una responsabilidad con los demás. Por eso, si tú quieres que alguien cambie un defecto de su vida, lo que necesita es conocer a Cristo. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Así que lo tercero que a Jesús le es necesario no solo es pasar por donde estás, no solo es posar en tu vida, sino también ponernos a salvo. El pasaje dice: y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Siguiente versículo. Jesús le dijo: hoy ha venido la que. Este hombre es salvo. Ha venido la salvación, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y último, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Ahí está, señoras y señores, versículo 10. El propósito por el cual le fue necesario pasar por Jericó. Porque se fue a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido en el camino? Zaqueo. Porque el detalle no menor del versículo anterior, versículo 9, cuando dice: porque él también es hijo de Abraham, es decir, él también es un judío que se desvió del camino, pero he venido como la oveja 100, ¿no? De la parábola, las 99, y se fue a buscar la oveja 100. La oveja 100 del rebaño. Zaqueo es la oveja 100. Usted y yo somos la oveja 100. Y en ese orden de ideas, ponernos a salvo le es necesario al Señor. Y creo que no tengo que decir mucho de esto, porque tú sabes la obra tan maravillosa que impulsó el corazón de Cristo para venir a la tierra. Morir por nosotros, por nuestros pecados, para que tengamos la oportunidad de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para recibir la salvación. Así que nuestros actos externos demuestran nuestra transformación interna. ¿Cómo demuestra Zaqueo que internamente cambió? Por sus actos, por devolver a los pobres, por decir: si en alguien he defraudado. Por eso es que, aunque yo como persona no puedo decir quién se va a salvar, sí puede haber fruto de la salvación. En los actos externos se puede ver el cambio interno. Y Cristo llevó salvación a la vida de Zaqueo. Esa fue su tarea, porque Cristo está comprometido con la obra de salvación. Una persona salva es una persona transformada. Cristo desea transformar nuestras vidas. Por eso, ponernos a salvo es formarnos, es hacernos salvos, es que nos parezcamos a Él. Y te quiero decir esto: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Es decir, que ningún arrepentimiento que no tenga fruto no puede ser genuino. Yo no puedo andar por la vida diciendo que cambié, cuando con mis actos no demuestro ese cambio. Y hoy ha venido la salvación, dijo Jesús a esa casa. Zaqueo era considerado un desheredero de su pueblo judío por traidor, pero en Cristo recuperó la promesa. Cuando el Señor dijo: por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, su necesidad, su deber. Y recordemos el famoso texto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es nuestra mayor carencia. ¿Cuál es la mayor carencia del ser humano? ¿Acaso no es la salvación? Y es lo que precisamente Cristo a ti y a mí nos ofrece, lo que se había perdido. Y precisamente lo que se ha perdido es lo que todavía detiene su venida. Si Jesús no ha venido, no es porque se haya tardado, sino porque, como dice el apóstol Pedro, su tardanza para muchos no entienden que está dando tiempo, chance para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que si Cristo todavía no ha venido, es precisamente por salvar al perdido. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Por eso correspondamos ante el gran sacrificio de Cristo para darnos salvación.
Ponernos a salvo es algo eterno. Nosotros necesitamos esa salvación eterna. Nuestro Dios es uno que ama, que hizo necesario lo que para él no era necesario. Para Jesús no era necesario morir. El texto dice que él lo volvió necesario por amor. Y termino con esto. Te quiero decir que la obra necesaria para el Señor en ti es esa. La obra necesaria es pasar, posar y poner. Pasar por donde estás, posar en tu corazón y ponerte a salvo. Y realmente yo considero que esto habla de su entrega. Que si hay algo que habla del mucho amor que Cristo siente por la humanidad, es su entrega. Mel Gibson no se equivocó cuando le puso a la película La Pasión de Cristo. Pasión. Pasión. Y te quiero decir que su pasión, su amor, habla de que es un Dios no egoísta, de que es un Dios que realmente está trabajando en ti y en mí. A nosotros nos es necesario recibirle, tenerle, nos es necesario recibir la salvación. Por eso debemos corresponder al Señor. Él ha hecho más de lo que debería, y esto tienes que entender. Que Cristo en tu vida ha hecho más de lo que debería. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que el Señor les ha tenido mucha paciencia, más de la que debería? ¿Hay alguien que reconozca eso? ¿Hay alguien que reconozca que Cristo ha sido demasiado misericordioso contigo? ¿Que te la perdonó una? La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ese amor? O sea, yo considero que aquí hay que hacer un alto de verdad. Que debemos dejar de hacer sentir a la gente que es el centro. De verdad dejemos de sentir a la gente que es el centro. El centro es Cristo. Que un amor tan grande como el de Él merece estar en el centro. Pero nunca olvidemos algo más que dijo Jesús que le era necesario. Se lo quiero leer, dice así. Y comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo solo le quiero decir para terminar que, por favor, no hagas vano semejante sacrificio. Has cometido muchos errores, tú y yo hemos cometido bastantes, demasiados. Pero también te quiero decir que hay unas consecuencias que nos corren pierna arriba por los errores que hemos cometido. Que el Señor nos hizo salvos y nos evita ir al infierno, pero no nos evita ir al desierto. Te quiero decir que el sacrificio tan grande de Cristo, aun a pesar de los errores que hemos cometido, sigue con la mayor vigencia del mundo. Por favor, que sea hoy el día en que tú comiences a corresponder con disposición eso que Él quería hacer. Pasar, posar y ponerte salvo. O sea, diría el Cristo, ayúdame a ayudarte. Porque se vino desde el cielo. Filipenses habla de eso, de la kenosis de Dios. Dice el texto, dejó todo, se despojó de su poder, se humilló hasta lo sumo, muerte y muerte de cruz para dar salvación. O sea, usted y yo tenemos que valorar semejante sacrificio. Lo hizo para hacer en nosotros una obra que es necesaria para usted y para mí. O sea, te voy a decir que ser cristiano no es moda. O sea, te voy a decir que ir a la iglesia, orar, leer la Biblia no está bien. Es una necesidad. Y hasta cuando tú, las cosas de Dios y la vida en Cristo se te vuelva necesidad, es donde vas a comenzar a tener la valentía de comenzar a tomar decisiones radicales en tu vida, de dejar el pecado, de congregarte seriamente, de buscar realmente al Señor, de ponerte a cuentas con Él, de comenzar a dejar
de ver lo que no hay que ver, de comenzar a tomar las decisiones hasta que se te vuelva necesario. Y hello, te vine a decir que te es necesario. O sea, no creas que porque viviste un día más sin orar, te fue bien, entonces no necesitas orar. Te voy a decir que eso se llama misericordia. No quiere decir que se pueda vivir eternamente así. Basta ya de jugar con la gracia de Dios. Llegó la hora de ponernos serios, porque a Él le costó la vida. A nosotros solo nos cuesta una cosa: creer. Y aunque la salvación sea gratis, y como a los latinos todos nos gusta que nos lo den gratis, la verdad. Y aunque la salvación fue gratis, no quiere decir que no tuvo costo. Y a ti, aunque tú no la pagaste, no se te puede olvidar que alguien sí la pagó y le costó la vida. No sé si me estoy haciendo entender. Así que termino diciéndote que una obra para que nosotros, o para nosotros más bien, es necesaria. Esta obra que Cristo quiere hacer es necesaria, es de vida o muerte para nosotros. Y Él decidió volverla necesaria por amor. Esto es una obra seria. Esto es una obra necesaria para la vida. A Él no le era necesario, pero decidió hacerlo necesario. Así que te quiero persuadir para que puedas entender su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Padre, queremos orar en esta noche. Y queremos pedirte que nos des entendimiento. Yo estoy convencido de que lo que quieres quitar de nosotros es la ignorancia. Deseas quitar de nuestra vida todo lo malo. Ayúdame, Jesús. Gracias por la obra tan maravillosa que fuiste a hacer a Jericó. Gracias porque quedó registrada por los evangelistas, por Lucas precisamente. Hoy nos enseña, y esa misma obra de pasar, de posar, esa misma obra de ponernos a salvo es la obra que quieres hacer con nosotros. Padre, ya nos has visitado en muchas oportunidades, pero no nos hemos dado cuenta, no hemos sido curiosos como Zaqueo. Yo te quiero pedir que nos ayudes. Señor Jesús, por favor, ayúdanos a entender lo que quieres hacer en nuestra vida. Ayúdanos a comprender que tú no quieres solo pasar, sino posar. Posar en el corazón del que te ama, del que te busca. Posar en el corazón del pecador, del que te ha fallado. Quieres vivir dentro de nosotros, quieres cambiarnos eternamente. Ayúdanos, Padre bueno. Queremos honrarte y queremos bendecirte en esta noche. Pero gracias por querer ponernos a salvo. Gracias por querer llevarnos a la eternidad. Ayuda a todo aquel que lucha con pecados graves, con cosas que se han adherido a su vida, a su corazón, a su alma. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo a salir de allí, así como Zaqueo pudo salir de la vida que llevaba. Hay otro publicano que también fue restituido, Leví, Mateo, y se convirtió en un discípulo tuyo, Señor. Asimismo, Dios, tienes grandes cosas para todo aquel que decide disponerse para ti. Señor, ayúdanos a entender que los que mayormente tienen necesidad somos nosotros. Que para ti nada de esto te es necesario, pero decidiste hacerlo necesario por amor, para ver tu compromiso profundo con nosotros. Ayúdanos a corresponderte de esa misma manera, con un compromiso eterno. Abre las ventanas de los cielos esta noche y permítenos entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a salir de aquí retados, haciendo cambios extremos en nuestra vida, entendiendo que necesitamos ponernos serios contigo, que necesitamos corresponderte al pasar, al posar y al ponernos a salvo. Necesitamos ponernos serios, Señor. Necesitamos, Padre Celestial, descubrir y entender esa obra necesaria para nosotros, que nos parezcamos a ti. Señor, gracias por darnos esta palabra y gracias por ministrar nuestra vida.
Te bendecimos de todo corazón, Señor. Te queremos alabar, te queremos bendecir, queremos renovarnos en ti y queremos salir retados, Dios. Gracias porque tu palabra a veces duele, es como la que comió Juan, dulce al paladar pero amarga al tragarla. Señor, así es tu palabra, como espada de doble filo. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a hacer las cosas para ti. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.